Han pasado 96 horas desde que el asteroide de más de 10 kilómetros de ancho colisionó con la península de Yucatán. Lo que antes era un planeta rebosante de vida, selvas húmedas, océanos brillantes y criaturas dominantes, se ha transformado en un infierno de humo, frío, silencio y cenizas. Los dinosaurios, reyes durante más de 160 millones de años, están enfrentando una nueva amenaza que no pueden derrotar con garras, dientes ni fuerza bruta. El enemigo ahora es invisible. El aire, la oscuridad, la temperatura y un clima global que ha dejado de obedecer las leyes naturales conocidas. En estas 96 horas, la Tierra se ha descontrolado. En el hemisferio norte, los incendios forestales siguen ardiendo sin control. Árboles milenarios han sido reducidos a brasas. El suelo se agrieta y las nubes de ceniza aún ocultan la luz solar. Los días ya no existen. Solo hay una penumbra perpetua, como si el planeta hubiera entrado en una noche sin fin. Los herbívoros están condenados. Los grandes saurópodos, como el Argentinosaurus y el Alamosaurus, están cayendo primero. No por depredadores, sino por hambre y desorientación. El impacto alteró completamente el patrón de migración de las plantas. Ya no hay follaje verde ni helechos frescos. Lo que antes era un bosque ahora es un terreno calcinado, cubierto de polvo, con árboles caídos y ríos envenenados por ceniza volcánica. Los estómagos de estos gigantes no pueden procesar corteza carbonizada o hojas secas empapadas en azufre. Su sistema digestivo, tan eficiente durante millones de años, ahora es inútil. Sin comida, colapsan. Muchos mueren de pie. Otros se derrumban y son devorados por pequeños carroñeros que hasta hace unos días eran presa fácil. La falta de vegetación tiene un efecto en cadena. Los animales más pequeños, como los hadrosaurios, triceratops y anquilosaurios, también empiezan a sufrir. Algunos intentan migrar en manada buscando mejores condiciones, pero se enfrentan a un mundo irreconocible. Incluso si logran encontrar una zona menos afectada, los recursos son tan limitados que deben competir entre ellos, muchas veces peleando hasta la muerte por una rama o unas bayas en descomposición. El aire, otro enemigo letal. Uno pensaría que el peligro más grande fue el impacto inicial, pero para quienes han sobrevivido estos 4 días, el peor asesino es el aire mismo. Las partículas suspendidas de dióxido de azufre, polvo y ceniza bloquean no solo la luz, sino también el calor. Las temperaturas han caído en picado. En zonas tropicales donde la temperatura rara vez bajaba de los 30 grados, ahora hay escarcha por la mañana. Los dinosaurios no están adaptados al frío. Su sangre, aunque posiblemente parcialmente de sangre caliente, no puede tolerar estos descensos bruscos. Algunos se apiñan para conservar calor. Otros, más solitarios, simplemente dejan de moverse, se debilitan y mueren lentamente. Además, respirar se ha vuelto difícil. Las partículas microscópicas han irritado los pulmones de muchas especies. Los más jóvenes, viejos o enfermos tosen, jadean y colapsan. La mayoría de las crías no lo están logrando. Los depredadores también sufren. Aunque uno podría pensar que los carnívoros se benefician de la muerte masiva, también ellos enfrentan un desafío mortal. Los tiranosaurios, por ejemplo, pueden encontrar cadáveres fácilmente, pero muchos están envenenados por el entorno. La carne se descompone más rápido en algunas zonas debido a gases tóxicos. Otras están contaminadas por elementos que el cuerpo no puede procesar. Los carnívoros que consumen estos restos comienzan a mostrar signos de intoxicación, espasmos, pérdida de equilibrio, letargo. Algunos mueren a las pocas horas. Otros simplemente dejan de cazar y vagan sin rumbo, confundidos, débiles, ciegos por el humo. Los pequeños depredadores, como los velociraptores, intentan adaptarse, cazan presas aún vivas, se esconden en cuevas o forman grupos pequeños para sobrevivir. Algunos, los más inteligentes, empiezan a modificar sus hábitos. Ya no dependen del día o la noche, sino de momentos en los que el humo se disipa lo suficiente como para moverse. El mar no es un refugio seguro. Mientras en tierra reina la muerte, en el océano las cosas no son mejores. La lluvia ácida ha comenzado a caer con fuerza sobre los mares. Las gotas queman las hojas, pero también alteran la química del agua. El pH de los océanos está bajando rápidamente, matando plancton, algas y organismos microscópicos que forman la base de toda la cadena alimentaria marina. Las criaturas marinas más sensibles, como los amonites, comienzan a desaparecer. Otros, como los ictiosaurios y los plesiosaurios, aún sobreviven, pero deben viajar grandes distancias para encontrar zonas con oxígeno suficiente o temperaturas soportables.
Además, enormes cantidades de materia orgánica muerta caen al mar desde las costas, animales muertos, árboles quemados, barro contaminado. Esto genera zonas muertas donde no hay oxígeno y ningún pez puede sobrevivir. El mar, que durante millones de años fue un bastión de vida, ahora es un cementerio silencioso. Los últimos sobrevivientes luchan como pueden. Algunas especies están demostrando una resistencia inesperada. Pequeños mamíferos se ocultan bajo tierra, lejos del frío y del humo. Se alimentan de raíces, insectos y lo poco que pueden encontrar. Aunque aún están muy lejos de dominar el planeta, esta capacidad de adaptación será clave en los años venideros. Algunos dinosaurios avianos, antepasados de las aves actuales, logran sobrevivir comiendo insectos y semillas que quedaron protegidas bajo la tierra. Son pequeños, ligeros y capaces de recorrer grandes distancias para buscar alimento. A diferencia de los grandes depredadores o los colosales herbívoros, no dependen de grandes cantidades de recursos. Su pequeño tamaño, su metabolismo eficiente y su comportamiento flexible les dan una ventaja inesperada. En medio del apocalipsis, la humildad y la adaptabilidad son más útiles que la fuerza y la ferocidad. 4 días, y aún no ha pasado lo peor. Lo más aterrador es que, aunque ya han pasado 96 horas, lo peor está aún por venir. Las partículas en la atmósfera seguirán elevándose a la estratosfera, amplificando el oscurecimiento global. En las próximas semanas, el planeta entero se sumergirá en una especie de invierno volcánico. Un frío letal, prolongado, que eliminará lo poco que queda de vegetación. Los dinosaurios aún vivos están enfrentando no solo el presente, sino un futuro sombrío. Pero en medio del caos, en los rincones más pequeños del planeta, algunos seres diminutos e insignificantes, en cuevas o madrigueras, están resistiendo. Y aunque los dinosaurios no lo sepan, el legado de la vida no ha terminado. La muerte se mueve con lentitud, pero con precisión. Han pasado 4 días completos desde que el mundo cambió para siempre. No fue una extinción instantánea como muchos imaginarían. Fue y sigue siendo un proceso lento, despiadado y progresivo. La Tierra se ha convertido en un escenario de resistencia. Cada hora que pasa, una especie más desaparece. La oscuridad en el cielo se ha vuelto más densa. Las partículas que antes flotaban en las capas más bajas de la atmósfera, ahora han ascendido a niveles estratosféricos. Esto significa que el planeta entero, incluso aquellas regiones que no fueron directamente afectadas por el impacto o los incendios, están empezando a sufrir. La luz solar ha sido bloqueada casi por completo. Durante el día, la temperatura ya no se eleva. En las noches, el frío se intensifica, alcanzando niveles que en condiciones normales solo se registrarían en zonas polares. El mundo ha perdido su equilibrio térmico. En lo profundo de los bosques, hasta las criaturas que antes se creían seguras empiezan a congelarse. El hambre se vuelve universal. Ya no hay comida suficiente. Las plantas han dejado de realizar la fotosíntesis. Con tan poca luz, incluso los musgos y líquenes están muriendo. Los frutos que una vez alimentaban a multitudes de herbívoros simplemente no existen. Las semillas que caen al suelo no germinan. No hay futuro para la vegetación. Las criaturas que sobreviven lo hacen a base de desesperación. Algunos intentan consumir corteza, tierra, huesos viejos. Otros, como los terópodos pequeños, están empezando a cazar a miembros más débiles de su propia especie. El canibalismo ya no es una aberración, es una estrategia de supervivencia. A esta altura, el equilibrio de poder ha desaparecido. Ya no importa qué especie era la más temida o dominante, lo que importa es quién puede adaptarse más rápido al caos. Y esa respuesta parece no estar en los gigantes, sino en los pequeños. Pequeños, pero resistentes. Mientras los dinosaurios más grandes colapsan bajo su propio peso y sus necesidades, los más diminutos comienzan a ganar ventaja. Algunas especies del tamaño de un pollo, quizá ancestros directos de las aves, están comenzando a prosperar en las sombras del apocalipsis. Estas criaturas han aprendido a excavar, a esconderse en cuevas, a alimentarse de restos, de insectos, incluso de hongos que aún crecen bajo tierra. En ausencia de luz, la vida subterránea ofrece un refugio temporal. En este momento, el futuro del planeta está siendo decidido no por rugidos, sino por pequeños chillidos en la oscuridad.
Una de estas especies incluso ha comenzado a modificar sus hábitos de sueño. Se mantienen activas cuando el humo se disipa ligeramente y se esconden en cuanto detectan los gases tóxicos. Parecen responder instintivamente a la calidad del aire. Este tipo de adaptación es lo que marcará la diferencia entre la vida y la muerte. Los ríos y lagos se están pudriendo. El agua, ese recurso que alguna vez fue símbolo de vida, se ha convertido en una trampa mortal. Los lagos, anteriormente cristalinos, ahora están cubiertos de una capa aceitosa de cenizas. Los peces que aún sobreviven lo hacen en las profundidades, pero incluso ahí el oxígeno empieza a escasear. Muchos animales, desesperados por una fuente de hidratación, beben estas aguas contaminadas y mueren poco después, intoxicados por metales pesados, azufre y residuos orgánicos en descomposición. Las orillas de los ríos están llenas de cuerpos, no solo dinosaurios, sino también tortugas, cocodrilos, aves y mamíferos. Incluso los insectos están cayendo. Las libélulas ya no vuelan, los escarabajos escasean. Las mariposas, una imagen que durante millones de años acompañó las flores de la Tierra, han desaparecido casi por completo. La cadena alimenticia ha colapsado. Ya no hay un ciclo natural. Las bases de la pirámide ecológica están destruidas. Sin plantas, no hay herbívoros. Sin herbívoros, los carnívoros no tienen de qué alimentarse. Lo que queda es una especie de ruleta mortal. Quien aún respira debe hacer lo impensable para sobrevivir un día más. Las manadas se han disuelto. Ya no hay cooperación. Los animales que antes migraban juntos ahora se atacan entre sí. Incluso especies que antes evitaban conflictos, como algunos ornitópodos, están luchando violentamente por raíces o insectos moribundos. Los depredadores, debilitados por la falta de presas, están cada vez más lentos. Ya no rugen ni persiguen con fuerza, apenas caminan. Su instinto de caza ha sido reemplazado por la desesperación. ¿Dónde está el sol? En las últimas 96 horas, nadie ha visto el sol. El cielo es un manto opaco y gris que no cambia. Es como si el día y la noche hubieran desaparecido. Para los animales que dependen de la luz para regular sus ciclos biológicos, esto es catastrófico. Los dinosaurios que usaban la luz solar para sincronizar sus patrones de caza, sueño o reproducción están completamente desorientados. Algunos ponen huevos en condiciones que no permitirán su incubación. Otros abandonan sus nidos al no saber cuándo deben alimentarse. La oscuridad también está afectando el comportamiento. Las especies que antes eran diurnas ahora se mueven en cualquier momento, como si el tiempo ya no tuviera sentido. Esto los vuelve más vulnerables. Muchos caen en barrancos, en pantanos, o simplemente se desorientan hasta el agotamiento. No todos los dinosaurios están muriendo. Aunque la mayoría de las especies están condenadas, algunas están demostrando una capacidad de resistencia impresionante. Los pequeños dromaeosaurios, por ejemplo, aún cazan en grupos, se comunican entre sí y parecen utilizar su inteligencia para coordinar ataques precisos. Estas especies también han comenzado a establecer territorios en zonas relativamente menos dañadas. Algunos bosques densos, donde la vegetación baja aún sobrevive parcialmente, están sirviendo de refugio. Es como si el planeta les estuviera dando una última oportunidad. También se han registrado comportamientos completamente nuevos. Algunos dinosaurios están utilizando materiales de su entorno para cubrirse del frío. Plumas, pieles de presas muertas e incluso barro caliente de fuentes termales. Son estrategias primitivas, pero efectivas. Los mamíferos, silenciosos, pero constantes. Mientras los grandes reptiles se extinguen uno a uno, los mamíferos siguen ganando terreno. No lo hacen con fuerza, ni con agresividad, sino con paciencia. Su metabolismo más eficiente, su habilidad para esconderse y su dieta flexible los convierten en competidores formidables. Ratas, topos primitivos y criaturas similares están formando pequeños grupos. Algunos han desarrollado comportamientos de cuidado parental nunca antes vistos. En un mundo que se desmorona, la cooperación está marcando la diferencia. Estos pequeños sobrevivientes no saben que, millones de años después, su linaje gobernará la Tierra. Pero por ahora, su única preocupación es una: vivir un día más. Los signos del futuro. Lo que está ocurriendo es el fin de una era, pero también el inicio de otra. Las especies que están muriendo lo hacen no porque sean débiles, sino porque fueron hechas para un mundo que ya no existe. Y entre los restos de lo que fue un planeta dominado por gigantes, se está gestando un nuevo capítulo.
Uno donde la inteligencia, la adaptabilidad y la pequeñez serán las verdaderas armas de supervivencia. Han pasado 96 horas. Y todavía queda un largo camino de muerte y transformación. Pero algo está claro. Aunque los dinosaurios están cayendo, la vida en la Tierra aún se niega a rendirse. El silencio después de la tormenta. Han pasado 4 días desde el impacto, y aunque la devastación sigue latente, algo ha cambiado. No es que el mundo esté volviendo a la normalidad. No lo hará. Pero hay una sensación de pausa, como si la violencia del principio hubiese cedido paso a un silencio pesado, asfixiante, casi sobrenatural. Este silencio no es sinónimo de paz. Es el vacío que queda cuando ya no hay rugidos en la selva, ni carreras desesperadas de presas perseguidas por depredadores. Es un mundo donde el sonido dominante es el crujido de ramas secas bajo cadáveres, el goteo lento de charcos contaminados o el viento helado que raspa los árboles calcinados. Algunos animales intentan emitir sus últimos cantos o llamados, pero sus voces no encuentran eco. Sus congéneres han muerto o están tan debilitados que ya no responden. Es como si cada especie estuviera viviendo su propio final, en soledad. Los mares, una tumba líquida. En los océanos la historia no es distinta. Las criaturas marinas también están sufriendo el cataclismo. Las partículas de azufre, ceniza y materia orgánica en descomposición han cambiado la química del agua. Grandes zonas marinas se han vuelto hipóxicas, es decir, con niveles tan bajos de oxígeno que ni siquiera los peces más resistentes pueden sobrevivir. Las gigantescas criaturas marinas que una vez dominaron los mares están muriendo lentamente. Algunos plesiosaurios, confundidos por la oscuridad y la falta de corrientes normales, encallan en playas contaminadas. Los ammonites, abundantes en los mares cálidos, han desaparecido casi por completo. Y lo más alarmante es que el plancton, la base de toda la cadena alimenticia marina, también ha empezado a colapsar. Con la luz solar bloqueada, las algas microscópicas no pueden realizar la fotosíntesis. Esto provoca un efecto dominó que lleva a la inanición de toda la red oceánica. Lo que alguna vez fue un mundo vibrante, con arrecifes de colores y migraciones colosales bajo el agua, ahora se transforma en un cementerio azul sin movimiento. La esperanza bajo tierra. Irónicamente, la vida más resiliente no está ni en los cielos ni en la superficie. Está bajo tierra, en túneles oscuros, entre raíces de árboles muertos, en huecos olvidados por la destrucción. Ahí, los pequeños mamíferos continúan con su tímida conquista. Han empezado a desarrollar sentidos más agudos, especialmente el olfato y el oído, para detectar comida y evitar peligros. Incluso, algunos muestran signos de socialización más compleja. Duermen en grupo para compartir calor, recolectan restos de comida para almacenarlos y usan vocalizaciones sutiles para comunicarse. Su dieta omnívora los convierte en los supervivientes ideales. Pueden comer insectos, carroña, semillas duras, hongos, lo que encuentren. No son los más fuertes ni los más grandes, pero son los más adaptables. Y en este nuevo mundo hostil, eso es lo que importa. Las aves, descendientes de gigantes. En medio de todo este desastre, un grupo inesperado comienza a mostrar señales de resiliencia evolutiva. Las aves. Algunas, descendientes directas de los dinosaurios terópodos, han demostrado capacidades únicas. Sus cuerpos pequeños, su capacidad de volar, al menos durante trayectos cortos, y sus hábitos variados de alimentación les han permitido esquivar parte de la catástrofe. Han aprendido a esconderse en acantilados, a buscar semillas enterradas, a alimentarse de insectos moribundos o de pequeños peces en aguas menos contaminadas. Además, sus cerebros relativamente más grandes, proporcionalmente hablando, les han dado una ventaja crucial: la capacidad de aprender y cambiar de comportamiento rápidamente. Algunas han modificado sus rutas migratorias. Otras han dejado de volar para conservar energía. Hay especies que incluso están explorando ambientes que antes evitaban, como cavernas o grietas volcánicas. Estas aves no lo saben, pero su supervivencia marcará una línea directa hacia un futuro donde dominarán los cielos. Sus ancestros gigantes se han ido, pero ellas heredarán la Tierra. El colapso de los titanes. Mientras tanto, los dinosaurios más grandes enfrentan su final con impotencia. Ya no queda casi ninguno. Los que aún respiran están demasiado débiles para moverse.
Algunos yacen sobre su costado, exhalando lentamente mientras sus ojos se apagan. El peso de sus propios cuerpos, diseñado para un mundo exuberante y fértil, es ahora una sentencia de muerte. Sus huesos empiezan a esparcirse por la tierra. En el futuro, quedarán fosilizados como monumentos a una era que desapareció en menos de una semana. Nadie imaginaría, viéndolos tan poderosos hace solo unos días, que su tiempo terminaría tan rápido. Pero no murieron por débiles, murieron porque el mundo que los creó ya no existe. Una tierra irreconocible. Después de 96 horas, el planeta ya no se parece en nada a lo que era. Las selvas han desaparecido, las sabanas se han convertido en llanuras de ceniza, las montañas están cubiertas de nieve negra, y los polos, aunque más alejados del impacto, han comenzado a recibir la oleada de cambios atmosféricos. El cielo es un gris eterno, la lluvia es ácida, los suelos están endurecidos por capas de polvo y lava, las pocas semillas que aún existen permanecen dormidas, esperando un milagro. Algunas podrían sobrevivir durante décadas bajo tierra, hasta que el sol vuelva, pero la mayoría no lo logrará. Una extinción masiva silenciosa. A esta altura, más del 70% de las especies del planeta han desaparecido. En los próximos días, ese número aumentará. Estamos presenciando una de las 5 grandes extinciones masivas de la historia de la Tierra. Pero a diferencia de otras, esta tiene un responsable claro, un asteroide de más de 10 kilómetros de ancho que cambió el destino de la vida con un solo impacto. Y sin embargo la vida persiste, se arrastra, se esconde, se adapta. No de la forma majestuosa que conocíamos, sino con humildad, con astucia, con paciencia. Las criaturas que lograrán perpetuar la vida serán las que entienden que la fortaleza no está en el tamaño, sino en la flexibilidad. El legado de la catástrofe. En los próximos milenios, la Tierra renacerá. Nuevas especies aparecerán. Los continentes cambiarán de forma. Los océanos se limpiarán. Y de entre las cenizas surgirán seres completamente distintos. Los dinosaurios desaparecerán como especie dominante, pero no como legado. En las aves, en algunos comportamientos de reptiles, incluso en la genética de los mamíferos, quedará una huella imborrable de su existencia. Lo que ocurrió en estas 96 horas no fue solo la extinción de los dinosaurios. Fue el cierre de un capítulo épico en la historia del planeta. Uno que duró más de 160 millones de años. Uno que, hasta ese instante, parecía eterno. Pero la historia de la vida siempre continúa. Cambia de protagonistas, cambia de escenario, pero nunca se detiene. Y esta vez, el siguiente capítulo comenzará con criaturas pequeñas, tímidas, casi invisibles, que un día caminarán erguidas, inventarán lenguajes y se preguntarán cómo fue posible que el mundo de los dinosaurios desapareciera en tan solo unos días. Y entonces mirarán hacia el cielo, donde una vez cayó la muerte, y verán en ese mismo cielo a las aves, descendientes de gigantes, recordándonos que nada realmente desaparece, solo se transforma.